tardes. Bienvenidos a su noticiero Hablemos de Derecho Urbano. Soy Liliana González y hoy vamos a hablar sobre las licencias urbanísticas. La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones de intervención y ocupación del espacio público y realizar el loteo o división de predios. La acción urbanística es la decisión que al interior del POT es aprobado y estipula qué se va a construir en cada área: vivienda campestre, vivienda de interés social, suelo suburbano. Las licencias urbanísticas crean ese marco normativo para que se pueda llevar a subdividir o, en su defecto, llegar a intervenir espacios públicos. Son 5: de urbanización, parcelación, construcción, subdivisión de predios, intervención y ocupación de espacio público. La licencia urbanística de urbanización se aplica para todo aquel predio que se ubique en el suelo urbano y solo puede aplicarse en suelos de expansión urbana cuando se haya adoptado en un instrumento de gestión que se denomina el plan parcial. El plan parcial es la autorización para que se puedan crear espacios públicos y privados, es aquella que autoriza para que se inicie sobre ese predio urbano todas las obras correspondientes a servicios públicos, a la toma de vías. Es aquella que va a crear ese marco normativo donde se crea esa norma que viene en el POT y que va a servir de base para que posteriormente se pueda solicitar la construcción. Solo aplica para aquellos predios que en el POT determinó que iba a ingresar al perímetro urbano aquel predio que todavía no ha sido urbanizado, es decir, se va a denominar predio urbano y urbanización y necesita una licencia. Bueno, sí, Liliana, un saludo muy especial desde nuestro noticiero. Hoy queremos hablar del decreto 1077-2015, en una parte en el cual habla sobre la licencia de parcelación. Soy Cristian Cuervo, presentador de este noticiero. Para iniciar entonces, estas solamente se podrán ser expedidas en la ciudad de Bogotá. O sea que la licencia de parcelación solamente funciona para Bogotá en las áreas que el POT autorice. Expresamente y según las normas urbanísticas que se fijen para ello. Entonces, para que lo tengamos claro por ahí, iniciamos. El siguiente punto, Liliana, que vamos a manejar en nuestro noticiero es la licencia de subdivisión y sus modalidades. Entonces, para ustedes, queridos televidentes, todas las personas que nos están observando en nuestro noticiero, vamos a hablar de este artículo. Es un punto muy importante para que todos conozcamos cómo funciona la subdivisión y sus modalidades. La subdivisión y sus modalidades es la autorización para dividir uno o varios predios de suelo urbano, rural o expansión urbana, según el plan de ordenamiento territorial, según el POT, ¿no? Entonces, ahora tenemos algunas modalidades. Dentro de estas, pues, podemos hablar de la primera modalidad, que es el en suelo rural y de expansión urbana. Entonces, arrancamos por el primer punto. Entonces, la subdivisión rural es la autorización previa para dividir materialmente uno o varios predios ubicados en el suelo rural o de expansión urbana, de conformidad con el plan de ordenamiento territorial. Tenemos que tener muy en cuenta que todo se va ligando al plan de ordenamiento territorial. Ahí están las pautas, los requisitos establecidos. Y obviamente la normatividad agraria, cultural y ambiental que exista, que estén vigentes para este predio. Bueno, los predios urbanizables no urbanizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la extensión mínima de la unidad agrícola familiar. Esto tengámoslo muy en cuenta
para las personas que quieran aplicar a este tipo de licencia. Y autorizan la respectiva excepción en la licencia de subdivisión. Los predios resultantes solo podrán destinarse a los usos permitidos en el plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. En todo caso, la autorización de actuaciones de edificaciones en los predios resultantes deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos y no dará lugar a la implementación de actividades urbanas o a la formación de nuevos núcleos de población. O sea, que no podemos crear nuevas poblaciones en donde no está permitido, en donde la norma no nos da la autorización. ¿Listo? La segunda modalidad es en suelo urbano, ya explicamos la rural. Entonces, en suelo urbano tenemos la subdivisión urbana, que es la autorización para dividir materialmente uno o varios predios urbanizables no urbanizados, o sea, no construidos, ubicados en suelo urbano. Y hay que tener en cuenta que solamente se podrá expedir esta modalidad cuando cuando se cumplan estos requisitos. Uno, se pretenda dividir la parte del predio que está ubicada en suelo urbano de la parte que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural. La segunda numeral es que existan reglas especiales para la subdivisión previa al proceso de urbanización contenidas en el plan de ordenamiento territorial. Importante, vuelvo y digo, siempre nos vamos a regir de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Y el tercer punto, se pretende dividir el área urbanizable no urbanizada de un predio urbano del área clasificada como suelo de protección ambiental. Obviamente hay que tener en cuenta la normatividad vigente. Y la tercera modalidad es otra, la cual se denomina el reloteo. El reloteo es la autorización para dividir, redistribuir o modificar el lote de uno o más predios previamente urbanizados o legalizados, de conformidad con las normas urbanísticas que para tal efecto establezca el plan de ordenamiento territorial, el POT. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta. Hay otros apartes que tenemos que tener en cuenta, es que ninguna de las modalidades de la licencia de subdivisión de que trata esta norma autoriza la ejecución de obras de infraestructura o de construcción. Importantísimo tener esto en cuenta. ¿Listo? Los predios resultantes de la subdivisión o del reloteo deberán contar con frente sobre la vía pública, vehicular o peatonal, o sea, que la entrada debe ser por la parte del frente, no debe presentarse por las zonas verdes o comunes. Para esto, pues obviamente no se requiere licencia de subdivisión. Cuando se trate de particiones o divisiones materiales de predios ordenados por sentencia judicial en firme o cuando se requiera subdividir predios por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. Entonces, cuando haya una orden de un juez, un mandato de un juez, no se requiere licencia. Para los casos de ejecución de obras de utilidad pública dentro de los 6 meses siguientes a la inscripción de la subdivisión de los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, la entidad pública que ejecuta la obra deberá remitir, prestemos atención, dicho registro a la autoridad municipal. Obviamente la autoridad municipal que sea competente para este tipo de situación, con el objetivo de actualizar la cartografía oficial de los municipios o distritos. Entonces, Liliana, esta es el apoyo. Buenos días, Liliana. Hoy desde la ciudad de Cali los queremos acompañar con el tema de licencias de construcción. Un tema bastante importante, necesario de conocer porque se han visto diferentes situaciones especiales en ciudades como Medellín, en la costa atlántica y otras partes del país donde las construcciones no han cumplido con
esa normatividad de nuestras leyes colombianas y se han generado problemas bastante graves. ¿Qué es una licencia de construcción? Es un permiso o valga la redundancia, licencia para poder construir una edificación. Esta autorización debe ser dada por una curaduría o en algunos casos por las oficinas de planeación de las alcaldías. Estas entidades, mediante la verificación de aspectos legales y aspectos técnicos, dan un visto bueno para la liquidación de la licencia y el respectivo permiso para construir. La normatividad vigente en el tema de licencias de construcción es bastante amplia. El tema de licencias de construcción está normado desde el decreto 1077 del 2015, ha sufrido algunas modificaciones con el decreto, con la ley 1797 del 2016, con el decreto 1203 del 2017 y con el último decreto del 1783 del 2021, que modificó los numerales 1, 7 y 8 y algunos parágrafos del decreto 1077 del 2015. Entonces, pues la normativa es bastante amplia, se debe tener en cuenta y conocerla para pues tener bastante amplio el concepto y lo que la norma nos exige. A continuación vamos a conocer los requisitos para otorgar esta licencia de construcción. Para la expedición de una licencia de construcción se requieren diferentes requisitos, los cuales obviamente son solicitados por las curadurías y las oficinas de planeación. La expedición de la licencia de construcción incluye la certificación del uso del suelo y el cumplimiento de las normas del plan de ordenamiento territorial, que realmente es la que reglamenta, la que dice qué se puede hacer y no hacer, porque es la que planea y organiza todo lo que tenga que ver con el urbanismo en nuestro país. Esta licencia puede llegar a ser modificada por diferentes cambios urbanísticos o estructurales que se están dando o prorrogada por la ampliación de fecha en vigencia de la licencia. Los requisitos a tener en cuenta pues son los siguientes: es llenar el respectivo formulario único nacional que es la solicitud para la licencia, el cual se puede descargar por las páginas de las curadurías, los certificados de libertad y tradición, los cuales acreditan la propiedad del inmueble, las fotocopias de cédula de propietarios o representantes legales debido al caso, el pasisalvo de los pagos de los impuestos prediales y el catastro del último año. En algunos casos el formato de declaración de vivienda de interés social. En la parte técnica se requerirían estudios geotécnicos de suelos o diseños estructurales, planos de la propuesta arquitectónica. De igual manera, también se solicitan las licencias urbanísticas anteriores, excepto cuando la obra es nueva. También se debe tener en cuenta la autorización de las entidades correspondientes si es un patrimonio histórico o interés cultural. Igualmente, si el caso o la construcción o la modificación o la licencia es solicitada para una propiedad horizontal, se debe tener un acta de la administración que autorice esa obra. Y por último, pues acreditar con tarjetas profesionales y certificaciones la experiencia de las personas que van a intervenir en la obra.
Ahora vamos a pasar, Liliana, a dar a conocer cuáles son las modalidades o clases de licencias de construcción. Iniciemos con la licencia de construcción de obra nueva. ¿Qué es? Es la autorización para adelantar obras de edificación en predios no construidos o cuya área esté libre de autorización de demolición total. Ahora vamos a conocer la licencia de construcción de ampliación, que consiste en la autorización para incrementar el área construida en una edificación existente, entendiéndose como área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir. Conozcamos la licencia de construcción para la adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. Liliana, la licencia de construcción de modificación es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida. Vamos ahora a conocer la licencia de construcción de restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Ahora bien, tenemos la licencia de construcción para reforzamiento estructural, que consiste en la autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad, sismorresistente de acuerdo a los requisitos de la Ley 400 de 1997, y más en estas épocas, lluvia, es necesario reforzar, es necesario verificar que nuestros inmuebles estén totalmente en cumplimiento con esas leyes de sismorresistencia. Conozcamos entonces la licencia de construcción para la demolición. Esta es usada para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios, y deberá concederse de manera simultánea con cualquier otra modalidad de licencia de construcción. No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de renovación urbana, por cumplimiento de una orden judicial o administrativa, o en la ejecución de obras de infraestructura vial. Pasemos y conozcamos entonces la licencia de construcción para reconstrucción. Esta es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación de las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimiento y sus modificaciones. Por último, Liliana, tenemos la licencia de construcción de cerramiento, que no es más sino para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. Algo muy sencillo. Con esta última completamos las 9 modalidades de licencias de construcción que en este momento están vigentes en nuestra normativa colombiana. Les agradezco mucho la atención, espero pues que haya sido claro. No sé, Liliana, sigue en estudio y estamos muy atentos aquí al programa. Buenas tardes, televidentes.
Les habla la corresponsal de su noticiero de urbanismo, Lina Prado. Liliana y televidentes, hoy tenemos en este espacio un tema muy interesante, la licencia de intervención y ocupación del espacio público. ¿En qué consiste esta licencia? Esta es la autorización para ocupar o intervenir bienes de uso público de conformidad con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial. La expedición de esta clase de licencias corresponde únicamente al Departamento Administrativo de Planeación Distrital o al Instituto de Desarrollo Urbano, según sea el caso. Las modalidades de licencia de intervención y ocupación del espacio público son 3. La primera es la licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento. Esta es la autorización para ocupar una zona de sesión público o de uso público con edificaciones destinadas al equipamiento comunal público. Requieren de la expedición de este tipo de licencias los desarrollos urbanísticos aprobados o legalizados por resoluciones expedidas por las oficinas de planeación municipales o distritales o por las dependencias o entidades que hagan sus veces, en los cuales no se haya autorizado el desarrollo de un equipamiento comunal específico. Los municipios y los distritos determinarán el máximo porcentaje de las áreas públicas que pueden ser ocupadas con equipamientos. En cualquier caso, la construcción de toda edificación destinada al equipamiento comunal requerirá la respectiva licencia de construcción y solo podrá localizarse sobre las áreas de sesión destinadas para este tipo de equipamientos, según lo determinen los actos administrativos, por supuesto, respectivos. Por otro lado, el segundo tipo de licencia es la licencia de intervención del espacio público. En esta modalidad se autoriza la intervención de espacio público para las siguientes submodalidades. Por un lado está la construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones. Por otro lado, tenemos la utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados o entre inmuebles privados y elementos de espacio público, tales como puentes peatonales, pasos subterráneos. La autorización deberá obedecer a un estudio de factibilidad técnica de impacto urbano, así como la coherencia de las obras propuestas con el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen o lo complementen. También tenemos la dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o arborización. Y por último tenemos la construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, orejas de puentes vehiculares, ciclorrutas, vías peatonales, rampas y escaleras. Finalmente tenemos la modalidad de la licencia de intervención y ocupación temporal de las playas marítimas y terrenos de bajamar. Esta es la autorización otorgada por la autoridad municipal o distrital competente o por la gobernación del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, allá en la isla, o por la autoridad designada para tal efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen para ocupar o intervenir temporalmente las playas y zonas de bajamar, sin perjuicio de las concesiones, permisos o autorizaciones cuyo otorgamiento le corresponde a la Dirección General Marítima DIMAR o al Instituto de Concesiones INCO. Esta autorización podrá concederse siempre y cuando se garantice el libre tránsito a la ciudadanía y no vulnere la utilización de las zonas de playas marítimas y los terrenos de bajamar al uso común. En el caso de las licencias para la ocupación de playas con fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos,
En los distritos de Barranquilla, Santa Marta o Cartagena se requerirá concepto técnico emanado de la DIMAR. En todo caso, ninguna autoridad concederá permiso para la construcción de viviendas en las playas marítimas y terrenos de baja mar, de acuerdo con la normatividad correspondiente. Por lo anterior, es importante mencionar que podrán ser titulares de las licencias de intervención y ocupación del espacio público tanto las personas naturales como las personas jurídicas, sean públicas o sean privadas, los consorcios o uniones temporales que precisen ocupar o intervenir el espacio público. Su estudio y trámite corresponde a la Oficina de Planeación Municipal o Distrital, según sea el caso. Los requisitos y documentos adicionales para la solicitud de las licencias de intervención y ocupación del espacio público son descripción del proyecto indicando las características generales, los elementos urbanos a intervenir en el espacio público, la escala, la cobertura, una copia de medio impreso de los diseños del proyecto debidamente acotados y rotulados, indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del plano y la orientación del norte. Los planos deberán estar firmados por el profesional responsable del diseño y deberán tener, entre muchas otras informaciones, la siguiente: la localización del proyecto en el espacio público, intervenir en escala. Para equipamientos comunales se debe presentar plantas, cortes y fachadas del proyecto arquitectónico a escala, un cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes, zonas duras, zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso, y cuadros de arborización en caso de existir. Adicionalmente, el registro fotográfico de la zona a intervenir. Y por último, pues las especificaciones de diseño y construcción del espacio público para poder identificar de mejor manera el espacio público a intervenir. Eso es toda la información por hoy, Liliana. Regresamos a estudio. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.